Por lo tanto, voy a pasar de una manera sobre puntos específicos. Empezamos con 132. Dice Baal HaSulam. Se dice que tanto en ocultación, con mucho esfuerzo, se abre la providencia en cierta medida. Entonces, si ahora, digamos, nos reunimos e invertimos mucho esfuerzo, entonces, gracias a nuestro esfuerzo, nuestro anhelo hacia adelante, con un gran deseo, podemos alcanzar una situación tal que, aunque no estemos, aun cuando no estemos preparados con nuestras vasijas para el mundo superior igual se va a abrir para nosotros. Por lo menos eso va a abrir, porque esa sensación mora en el hombre, después lo conduce al hombre de alguna manera. Lo conduce y uno ya no se equivoca, no se confunde. Sí, ya sé que este estado existe y yo tengo que alcanzarlo de una manera permanente y luego seguir elevándome. Escribe Baal HaSulam, pero la carencia es que el hombre no puede mantener sus atributos para estar así permanentemente, solamente de una manera temporal. Hay un despertar tal que es fuerte hacia la espiritualidad. Y eso es posible solamente con una repetición constante, porque hay arrepentimiento por temor. Por lo tanto, también el que está, no importa en qué estado y cuánto uno estudie la sabiduría de la Kabbalah, si todos nosotros nos conectamos uno con el otro, con una gran inspiración común, de pronto se nos puede abrir el mundo superior, lo veremos y nos volveremos sus ciudadanos y Él nos va a incluir dentro de Él, y luego, aunque salgamos de Él, ya no importa, ya de todas maneras ya hemos aprendido que sí hay una tal cosa y que podemos llegar a Él de una manera permanente. Punto 133. El hombre puede adquirir libre elección precisamente en la época de ocultación, es decir, que nuestro camino está hecho de dos partes, cuando empezamos a estudiar la sabiduría de la Kabbalah y hasta la corrección, hasta la plena corrección, lo que llamamos el Gmar Tikkun, el final de la corrección. Entonces, nuestro camino está compuesto de dos: doble ocultación, ocultación única, regular, singular, revelación única y revelación doble. El trabajo principal, aquí está el Mahzom, la barrera, Mahzom. El trabajo principal, dice Baal HaSulam, está en pasar estos estados de ocultamiento. Y aquí, en este estado de ocultación, antes del Mahzom, está nuestra libre elección. Aquí está, precisamente en esta parte. Aquí está el trabajo principal. Y el trabajo de corrección está aquí arriba, corrección. Así se divide todo nuestro camino. Y la ley superior dice que solo que puede haber revelación solamente como resultado de ocultación previa. Es decir, que el hombre tiene que experimentar esa ocultación, y solamente en la medida que alcanzó y lo sintió, entonces puede haber en él revelación. Primero la primera revelación, luego la doble. Y eso se alcanza ya solo en su corrección, en su fase de corrección. Cuando pasamos todos esos estados, con eso cambiamos supuestamente las vestiduras, los arropajes, nos vamos despojando de estas envolturas que existen alrededor de nuestro mundo y empezamos a encontrar y ver qué más y más que hay dentro. Ahora estamos llenos de envolturas, llenas de todo lo que hay en este mundo, inanimado, vegetativo, animal y muchos objetos hablantes. Es decir, personas. Cuando empezamos a pasar a través de los estados de ocultación y gradualmente vamos removiendo esas capas, envolturas, empezamos a experimentar fuerzas, la fuerza que está detrás de esos objetos. Y cuando vemos todos estos objetos que nos parecen ahora como inanimado, vegetativo, animal y hablante, estos de verdad
no son objetos, sino que de verdad también ellos son fuerzas que se nos pintan como objetos bajo nuestro ego. Así lo vemos por nuestro ego, porque todos nosotros estamos basados en el ego, sumergidos en el ego. Por lo tanto, cuando el hombre pasa estos estados de ocultación y entra en la revelación, distingue fuerzas y ve cómo estas fuerzas, que aparte de esas fuerzas nada existe. La medida en que estas fuerzas están dentro de él, dentro de su deseo, en toda clase de niveles de su deseo, como una imagen de multicapas, multiplanos, que pintan muchas imágenes en los grados de inanimado, vegetativo, animal y hablante, y son como multicapas del ego, pero de hecho son solamente fuerzas, como una pantalla de una computadora que pinta toda clase de vectores eléctricos que crean una imagen en la pantalla. Lo mismo con esas fuerzas. Esas fuerzas, las fuerzas positivas de entrega y las negativas de recepción, nos pintan en la imagen, el cuadro de nuestro mundo. Y cuando pasamos desde la imagen hacia la dimensión de fuerzas y penetramos ahí esa computadora holográfica espiritual, entonces ya tenemos relación solamente con fuerzas. ¿Seguimos? Y ahora él dice lo siguiente, sobre 4 grados de alcance. Él dice, los 4 mundos, es punto 144. Atzilut, Bria y Yetzirah Asiyah se expandieron y salieron uno debajo del otro, los mundos esos, como sello y sellado. El mundo de Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiyah. Estos mundos son semejantes uno al otro en todos sus detalles, solamente que se sellan uno del otro en materia más cruda, más prima, y por eso se pintan, aparentan de otra manera, de una manera diferente. La fuente de toda la existencia, el origen de toda la existencia está en Atzilut y desciende a través de los mundos. Mundo Atzilut es la fuente, el origen, la raíz, y desciende a través de los mundos de Bria y Yetzirah Asiyah hasta nuestro mundo, abajo. Nuestro mundo. Y no hay en nuestro mundo nada que no llegue del mundo de Atzilut. Es decir, toda clase de acciones o cuerpos o fenómenos, todo desciende del mundo de Atzilut. Aquí está su origen. Ahí, arriba. El conocimiento más abierto, más seguro está en el mundo de Atzilut, pero se hace más y más crudo, más áspero, espeso, en la medida que se va sumergiendo en una materia más cruda a través de los mundos de Bria y Yetzirah Asiyah, hasta que llega a nuestro mundo, y entonces se convierte muy crudo, y de la misma manera que lo sentimos ahora, como lo sentimos ahora, más crudo, más espeso. Por lo tanto, en el mundo de Atzilut opera solamente la luz en este mundo Atzilut. ¿Qué quiere decir solamente la luz? La luz no puede operar sin el Kli, sin la vasija. La luz es igual al Kli en el mundo de Atzilut. En el resto de los mundos el Kli es más espeso, más grueso, más crudo que la luz. Es como si lo oculta, ya no es igual, es más oscuro, más negro, más espeso, el Kli, más espeso que la luz, lo cubre. Y por eso resulta que en los mundos Bria y Yetzirah Asiyah es como un crecimiento del ego y un ocultamiento. Así que todo lo que ocurre en estos mundos, en qué medida la luz se viste en los mundos, desde el mundo de Atzilut hasta el mundo de Bria, Yetzirah y Asiyah. De hecho, esto es lo que nos interesa, Bria, Yetzirah, Asiyah, porque aquí están nuestras almas
Neshamot, almas que no están corregidas, Bria Yetzirah Asiya, a las que tenemos que corregir y elevarlas por encima de la Parsá, que la Parsá es el limítrofe entre el mundo de Atzilut y estos tres mundos, la frontera. Así que lo que nos falta es la expansión de la luz desde el mundo de Atzilut hacia los mundos de Bria Yetzirah Asiya. Así que la expansión de la luz del mundo de Atzilut a estos mundos, estos tres, y el ascenso de estas almas al mundo de Atzilut, eso es lo que se llama la sabiduría de la Kabbalah. Chochmat HaKabbalah. Por lo tanto, de hecho, la sabiduría de la Kabbalah no habla para nada sobre nuestro mundo, biología, zoología y toda clase de cosas semejantes. Simplemente son resultados y sellados que vienen de los mundos de Atzilut, Bria Yetzirah Asiya. Pero de hecho la sabiduría de la Kabbalah para nada habla de esas cosas. Y también la Torah no habla sobre este mundo, sino solo sobre la expansión de la luz, su ocultamiento en estos mundos, y cómo por medio de estas vasijas de ocultamiento descubrimos y cómo desde la ocultación llegamos a la revelación. ¿Seguimos? ¿Cómo nosotros definimos estos cuatro mundos? Estos cuatro mundos son definidos como Pshat, Remez, Drush, Sod. Son siglas que componen la palabra Pardes, como un jardín. Entonces estos cuatro mundos se llaman en conjunto Pardes. Sod, secreto, lo oculto. Drush es como un comentario o una interpretación, drush. Remez es una indicación, es como una señal. Y Pshat ya es una revelación total, como literal. Entonces siempre se trata sobre el hecho que alcanzamos toda la creación que comienza siendo un secreto. Al principio está oculto, no sabemos lo que está pasando con nosotros y poco a poco vamos. Luego, poco a poco, pasamos del alcance del secreto, luego a la explicación, empezamos a entender, explicar, entender de alguna manera, hacer suposiciones, y luego pasamos a la indicación, a las señales, empezamos a entender que hay un cierto significado hasta que llegamos a la revelación plena. Por eso decimos, a pesar de que decimos Pardes, pero lo leemos de arriba abajo, desde el estado superior al estado inferior. Esa es la forma en la que nosotros lo descubrimos, lo vamos descubriendo. Hay personas que dicen que hay que empezar el estudio de la Torah desde lo literal, es decir, del significado sencillo, pero es al contrario. Ellos simplemente no entienden que la expansión de la luz de arriba abajo llega desde el significado sencillo hacia lo más oculto, hasta abajo, que llegamos al secreto donde no entendemos nada y por lo tanto abrimos los libros y no entendemos lo que está escrito ahí, sino que solamente poco a poco, al elevarnos gradualmente a través de los mundos, podemos alcanzar el estado de revelación. Quiere decir secreto, después drush, remez y solamente al final lo literal, la revelación. ¿Seguimos? ¿Qué más tenemos que saber? Que la elevación ocurre no así nomás a través de estos escalones, sino ocurre entre los mundos. Aquí está el mundo de Atzilut, y debajo de estos mundos Bria Yetzirah Asiya, y en paralelo a ellos hay también Bria Yetzirah Asiya egoístas, los mundos egoístas, y a la derecha los mundos Bria Yetzirah Asiya de otorgamiento, y las almas están entre estos dos sistemas de mundos. Aquí abajo está nuestro mundo.
Y resulta que para el hombre, en este caso, él siempre tiene libre elección de qué manera actuar, cómo actuar. Y cuando nosotros ascendemos, siempre estamos en un estado tal que somos influenciados tanto de los mundos positivos como de los negativos, y el hombre está aquí en el medio con su libre albedrío. Él siempre puede escoger, tiene mitad y mitad. Medio, medio. Y de esta manera uno elige. ¿Cómo uno puede elegir si es mitad y mitad? Él siempre está en ese estado. ¿Cómo? Al dirigirse al grupo y su entorno. Y por medio del grupo, él ya define su libre elección. Si el grupo le da de vuelta la conexión correcta, quiere decir la inspiración, la impresión de la espiritualidad, entonces él sube, él avanza hacia adelante. Si él opera incorrectamente, no se dirige correctamente al grupo, no al entorno correcto, entonces él recibe otro tipo de conexión, ¿verdad? Algo negativo. Y eso lo desvía hacia abajo. Seguimos. Hablamos junto con ustedes sobre el hecho que existe la doble ocultación, ocultación singular, revelación doble. Y aquí él nos da en concordancia a eso, nos da, nos detalla eso de acuerdo a los mundos. Él dice lo siguiente. La revelación comienza en el mundo de Yetzirah, que es mitad bueno, mitad malo. Es decir, cuando empezamos a ascender desde nuestro mundo, él dice lo siguiente. Punto 150. El primer discernimiento de la revelación pertenece al mundo de Yetzirah. Aquí tenemos el mundo de Asía. Entonces, doble ocultación, ocultación singular. Ambas están en el mundo de Asía. Se dividen en la misma mitad que se llama Hazé, pecho, como en el Partuf espiritual. La revelación comienza en el mundo de Yetzirah, que es mitad bueno, mitad malo. Este es el mundo de Yetzirah. El amor condicional del primer grado, amor por temor, y el hombre se llama mediano, porque es medio culpable y medio justo, hombre justo. Es decir, en el mundo de Yetzirah hay una vuelta a arrepentimiento por temor. Arrepentimiento por temor. Tshuva mi yirah. El hombre que alcanza se llama mediano. Aquí él se hace mediano, quiere decir entre justo y malvado. Aquí abajo se llama malvado, malo, porque está en la ocultación. ¿Por qué es malvado? Porque el ego lo presiona, lo domina. La primera liberación del ego está en el mundo de Yetzirah. Aquí está de hecho el mahzom, la barrera. ¿Seguimos? Y este es el primer discernimiento de revelación, es la primera revelación. Y la segunda revelación toma lugar en el mundo de Bria, donde ese amor condicional entre el hombre y el Creador, donde ya no se acuerdan todos los males que habían experimentado. Entonces aquí es el amor condicional
y sí se acuerda de los males anteriores pasados que experimentó durante la ocultación, donde estamos, lo que sentimos hoy en la providencia del Creador, que todos lo experimentamos como malo. Si nadie quiere hablar sobre eso, entonces simplemente se miente a sí mismo. Incluso el estado donde empieza el arrepentimiento por temor, a pesar de que ya tiene amor, una cierta medida de amor hacia el Creador, es decir, está en cierta medida en los deseos de otorgamiento, pero aún tiene deseos viejos no corregidos en los que él siente todavía esa desilusión anterior. Eso en el mundo de Yetzirah. En el mundo de Briah, él ya se corrige a sí mismo hasta tal punto que en el mundo de Briah, el segundo discernimiento de la revelación es el amor condicional, pero él corrige todas sus vasijas anteriores, por eso él ya no siente del pasado. Cuando él los corrige, no siente ya ningún mal que tiene que ver con el Creador y entiende que su ego mismo así estaba actuando y que él ya no tiene ningún recuerdo, ya no se acuerda del mal. No se acuerda del mal. ¿Se acuerda del mal? Eso también está en el mundo de Briah hasta el Hazé, pecho, Hazé. Y por encima del Hazé ya está el próximo discernimiento de la revelación del Creador. En el tercer discernimiento de ocultación, ahí también el amor puede ser incondicional. Es decir, aquí el amor es incondicional, es decir, empieza a corregir incluso sus vasijas de recepción hacia el otorgamiento. Y logra el último grado, el último escalón, que todavía no es amor eterno, pero el mal ya no se siente. Y el cuarto discernimiento, el último grado, es el tercer grado, este es el tercer grado, la revelación. Y el cuarto grado ya es el mundo de Atzilut. Atzilut, donde no hay nada malo, no hay ningún recuerdo del mal, sino amor eterno, porque todas las vasijas se hayan corregido, se corrigieron hacia el otorgamiento y se crea y se llega a la adhesión con el Creador. Y no hay ninguna diferencia entonces entre el bien y el mal, porque todo está corregido hasta el punto que en todos los deseos corregidos el individuo siente solamente amor. Cuando llegó al grado del Creador, después que se elevó de los grados donde el ego lo dominaba en estos mundos de Asiya Briah y Yetzirah Briah, entonces resulta que todos sus deseos están corregidos y él empieza a entender que no era el Creador o la luz que le hizo el mal, sino que él mismo, su propio ego, le causó todo eso. De esta manera opera en esos mundos. Hay aquí muchas preguntas, pero él no interpreta, no lo explica plenamente en esta introducción al estudio de las 10 sefirot, y también es imposible explicar todo, porque de hecho se trata de cómo nosotros nos vamos corrigiendo nuestros deseos, y por lo tanto la persona que no pasa esa corrección todavía no puede de una manera clara entender qué de verdad está pasando aquí. Y por lo tanto, ninguna explicación ayudaría, porque
Todos los cambios que pasamos pasan dentro de nosotros y solamente quien los experimenta y los pasa puede entender de qué se trata. Y de ahí que se dice así en breve que ustedes y yo, que todos nosotros tenemos que alcanzar una situación tal hoy día que tenemos que descubrir el primer descubrimiento, la primera revelación. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, junto con ustedes. Eso es por un lado. Y por el otro, el hombre cuando empieza a trabajar sobre sí mismo, que no se olvide que él ya tiene conexión con el mundo de Atzilut, con la luz que está en el mundo de Atzilut. Se eleva al mundo de Atzilut y luego desde el mundo de Atzilut empieza a bajar y elevar sus kelim del mundo de Bria, luego los kelim del mundo de Yetzirah y después elevar los kelim del mundo de Asia. Eso ya habla sobre el movimiento de los kelim, las vasijas. Y yo por lo general hablo sobre el mundo de Atzilut, que ahí está el Mahzón, pero me refiero a que nosotros alcanzamos primero otorgamiento total, es decir, el mundo de Atzilut es Galgalta Einaim, y ese es Aviut de raíz 1, y cuando descendemos al mundo de Bria, Aviut 2, Aviut 3, y en el mundo de Asia, Aviut espesor 4. Es decir, depende de qué miramos. Si hablamos sobre lo que alcanzamos, o si hablamos desde qué kelim alcanzamos las cosas, las diferencias son enormes. O que hablamos desde el punto de vista del kli, de la vasija, o desde el punto de vista de la luz. Si hablamos desde el punto de vista del kli, de la vasija, tenemos que acordarnos de este dibujo. Si hablamos de parte de la luz, entonces tenemos que acordarnos de este dibujo, que es lo que sentimos como resultado de nuestra elevación, de nuestro ascenso. Siguiendo, y ahora volvemos a los mundos de santidad e impureza. Los dos mundos, sistemas de mundos. Cuando el hombre está entre esos dos sistemas, Atzilut, Bria y Yetzirah Asiya, de modo de otorgamiento, y Bria y Yetzirah Asiya, y también entre Bria y Yetzirah Asiya, impuro, como lo llamamos, el que recibe, entonces sale lo siguiente. Momento. Vamos a dibujarlo de nuevo, estos mundos. 1, 2, 3, 4. En el mundo de Asia, los 4 mundos impuros, Asia, Yetzirah, Bria, Atzilut, y Asia, Yetzirah, Bria y Atzilut. Por lo general, Atzilut se dibuja como un solo mundo. Ustedes pueden ver como aquí lo llamé Asia Yetzirah, Bria Yetzirah Asia altruista, Bria Yetzirah Asia egoísta a la izquierda y arriba Atzilut. Es como si Atzilut fuera uno. Pero de hecho también contra el mundo de Atzilut hay una especie de mundo no tan grande que es egoísta en el mundo de Atzilut, pero él mismo está en el mundo de Bria. De todas maneras, les voy a indicar aquí para que cuando lo vean no se confundan. Nosotros venimos al mundo de Bria cuando queremos elevarnos al mundo de Atzilut. Tenemos que, desde el mundo de Bria, tenemos que superar otro examen que es el contra del mundo de Atzilut por separado, y por lo tanto es considerado que el mundo de Atzilut impuro contra el positivo está en el mundo de Bria. El impuro de Atzilut está en el mundo de Bria. Y arriba está solamente el Atzilut, el puro, la luz. Y por eso se dice que los 4 mundos de Abiyá, de pureza y de impureza, estos están en paralelo uno al otro. Así que el mundo de Asia, de impureza, lo
atrae al hombre a todo el mal. Ego total, absoluto. El hombre no está satisfecho con nada, culpa en todo a todos, fuera de sí mismo. Y el mundo Yetzirah de Tum'a parte de la culpabilidad, culpa en parte, y eso domina a los medianos que están en el mundo de Yetzirah. Tenemos mitad y mitad, medio medio. Aquí todo se reduce al negativo. Si tomamos aquí la balanza, una balanza, digamos, entonces en este mundo de Asiya, aquí está el ego que desvía todo al ego, al negativo, pero en el mundo de Yetzirah ya operan igualitariamente el ego y el altruismo, y operan uno contra el otro de una manera equivalente, mitad y mitad. Luego, en el mundo de Bria de Tum'a ya tiene bastante fuerza para convertir el amor condicional. Aquí ya hay cambio en el balance. El balance de fuerzas. El mundo de Bria, en relación a la impureza, el mundo de Bria de impureza, y lo mismo el mundo de Atzilut de Klipa, que está solamente frente al mundo de Bria, porque en el mundo de Atzilut hay solamente amor puro y ahí no hay balanza. Aquí todo es un gran positivo. Eso es lo que él de hecho quiere decirnos. De esta manera hay una lucha en el hombre, dentro del hombre, con la influencia del ego, otorgamiento contra el ego, y como resultado, cómo él puede trabajar con sí mismo. Y él distingue en qué mundo se encuentra. Seguro que no podemos estallarnos a un mundo y después caernos de él, sino que todos estos escalones son grados que se alcanzan paulatinamente, y en cada mundo hay Asiya, Yetzirah, Bria, Atzilut y Adam Kadmon, 5 mundos, en cada uno de los mundos. Así en cada mundo y mundo.